Bibliolovers, bienvenidos al podcast de B de Biblio, más que solo libros, un programa de la EBDI, donde junto a especialistas discutimos dudas sobre lo que a ti te interesa saber de bibliotecología, porque tus preocupaciones son nuestras preocupaciones. Vamos, acompáñanos a cambiar el paradigma de la bibliotecología. Final de temporada, episodio 15, títeres que conectan, arte y emoción en la primera infancia. Hola, yo soy Lisa. Hola, yo soy Braulio. Hola, y yo soy Anita. Y esto es... Biblio más que solo libros. Hoy estamos muy emocionados porque esta semana se celebra el coloquio y tenemos una invitada de lujo que nos va a sorprender. Nos acompaña Melissa Osorio García, una especialista en el uso de títeres como mediadores para la primera infancia. Bueno, para hablar un poco sobre Melissa, su trayectoria es impresionante. Es especialista en el arte de los procesos de aprendizaje, con un máster en Project Management y licenciada en Educación para la primera infancia, con experiencia en el diseño, gestión, dirección y coordinación de proyectos sociales, educacionales, culturales y artísticos, y más de 15 años de experiencia en el teatro de títeres y otras artes expresivas. Actualmente se desempeña como docente y titiritera en la Fundación Castillo Sol y Luna y en el programa infantil 5 Vijas de Telepacífico. Eso pasó ya hace unos añitos. Ok. Durante esta semana, como mencionaba Lucía, ha estado enseñando a los bibliotecólogos cómo utilizar sus dos títeres para transformar los espacios de aprendizaje en las bibliotecas. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo está, Melissa? No, muy bien, de maravilla. Esa palabra de que una invitada de lujo es muy grande. Bueno, es un honor tenerla aquí con nosotros. Esperamos de verdad que su experiencia y su estancia aquí junto a la Universidad Nacional esté siendo una muy grata experiencia para que pueda volver otros años. Ay, no, yo feliz, me vuelven a invitar otra vez. Bueno, ahora para entrar un poco en el contexto de este episodio de hoy, nos encantaría que nos contaras cómo fue y cómo surgió su pasión por el teatro de títeres y cómo ha visto ese impacto en el desarrollo de los niños. Sabemos que ha estado trabajando con los bibliotecólogos esta semana, enseñándoles, entonces para ver cómo los títeres pueden ser poderosos en las bibliotecas. Bien, empecemos por lo primero. Yo nací en una familia de titiriteros. Mi padre este año está cumpliendo 50 años de trayectoria artística dedicado al arte de los títeres. En su momento, cuando fue en el Instituto Popular de Cultura, cuando daba clase a maestras de primera infancia, pues llega mi madre como una alumna y resulta que su primer títere era igualito a mi padre. Oh. Entonces, bueno, como que ahí se enamoraron. Y ellos empezaron a hacer su propia agrupación independiente de títeres y luego nací yo. Podríamos decir que nací entre títeres. Entonces, pues toda la vida involucrada con el arte. En la ciudad de Cali hay un movimiento teatral importante y titiritero también. Entonces, pues sí, siempre estuve muy involucrada con este asunto. Ya cuando terminé el bachillerato, tomo la decisión de estudiar licenciatura en educación para la primera infancia en la Universidad de San Buenaventura, Cali, y decidí estudiar esto porque dentro del perfil que ellos estaban planteando era la formación de agentes de cambio social y a mí eso me movía por encima de cualquier cosa. Sí. Y pues claramente me involucro con todos esos asuntos de la pedagogía y cuando uno ha sido tan permeado por el arte y vive en una familia de titiriteros y además de eso que mi padre en el 2002 toma la decisión de hacer un teatro de títeres en forma de castillo, el Castillo Sol y Luna, entonces pues claramente uno de las dos pasiones, tanto lo pedagógico como lo artístico. Y a eso se le suma que soy una egresada Waldorf de un colegio de pedagogía Waldorf en la ciudad de Cali, que toda la formación
desde preescolar hasta bachillerato está, digamos, la transversaliza el arte. Entonces son pues muy permeados como por estos elementos. Era raro Cuando, que saliera, perdón, era raro que saliera de ese sí, lado del arte. sí, entonces claro, ¿no? Y claramente es un asunto que empieza a moverme, ¿no? Emocionalmente, me siento conectada con ello y cuando ya me encuentro en el aula con los niños, pues llevo los títeres y me doy cuenta de cosas fantásticas que de pronto uno no había nunca creído que sucedieran, ¿no? Y ahí empiezo a darme cuenta que el títere no es una herramienta. El títere realmente es algo mucho más profundo, amplio, sino que se convierte como un mediador, como un puente, como un facilitador para un montón de aspectos, y entre ellos la comunicación. Entonces, ¿cómo se involucran los títeres para facilitar el desarrollo de las habilidades socioemocionales? Tiene que ver un poquito con tu pregunta. Entonces, yo diría que inicialmente es la posibilidad que tiene el títere para expresar libremente. Y hay algo que me parece que es muy interesante que pasa con esta disciplina artística, y es que los títeres son pequeños, los niños son pequeños. Ujú. Los títeres se convierten como en el amigo o el compinche. El títere nunca te va a juzgar ni tampoco nunca te va a decir qué hacer. Entonces, y además como es gracioso, porque un títere realmente, naturalmente te conecta emocionalmente, es como si rompiera la barrera adulta, le permite al niño expresarse libremente sin que sea juzgado o señalado por, por el condicionamiento que generalmente tienen los adultos en el momento en que se relacionan con ellos. Después de que un niño se sienta libre de expresar lo que está sintiendo, lo que está pensando, de ahí en adelante se pueden hacer infinidad de cosas. ¿Sí? Entonces, así digamos que podríamos acercarnos un poquito a todas las potencialidades que tiene el arte de los títeres, ¿no? Es como también desde esa parte de que su familia y creo que también la parte de los niños y todo esto, es como resumirlo también en que ustedes siempre han creído en soñar y materializarlo y también llevar como esa parte de esos, de que soñar para los niños, ¿verdad? También que eso es algo muy importante para los niños, el soñar y el creer en ese mundo de fantasía o de lo que quieren ser cuando sean grandes o muchas cosas y siento que también como esa parte de todo lo que usted nos está contando es como el aprender a gestionar como esos sentimientos y creer en que sí se puede soñar y también poder materializarlo, que también es algo que ustedes lo han demostrado. Entonces me parece como muy bonito y más que bonito, importante y relevante cómo lo han llevado a cabo y cómo lo han gestionado ustedes también. Sí, pues es que los adultos yo creo que sin darse cuenta tienen un afán porque los niños crezcan rápido. Y el mismo niño también quiere crecer rápido, pero el niño quiere crecer rápido es para que no le digan qué más hacer. Y si nosotros hacemos un ejercicio de memoria emotiva, llegaremos a esa conclusión. Estábamos ansiosos de crecer para empezar a tomar nuestras propias decisiones sin tener que pedirle permiso a nadie, ¿cierto? Pero, pero realmente este asunto de la capacidad de asombro que tienen las infancias, su potencial creativo por excelencia, digamos que los niños tienen estas cualidades propias de una persona creativa. Un niño asume riesgos, un niño no tiene miedo a equivocarse, tiene un montón de tolerancia a la frustración y si no la tiene la empieza a desarrollar, porque muchas veces el niño se equivoca y vuelve a intentar, si de pronto el niño por el contrario se frustra permanentemente y está acompañado de un adulto que sabe orientarlo para que gestione también esa emoción, pues maravilloso. Pero realmente los niños son potenciales por excelencia y lamentablemente son las instituciones educativas que en su afán de decirles qué hacer y cómo hacer empiezan a coartar y a destruir esta creatividad. Cuando nosotros hablamos de expresarnos libremente, es decirle, hey, es válido lo que estás sintiendo, es válido lo que estás pensando, no es ni bueno ni malo, simplemente aprende a gestionarlo y gestionarlo es saber qué hacer con esto que yo siento y con esto que estoy pensando, ¿sí? Muchas veces que cuando el niño de pronto tiene rabia, no te enojes, no sientas rabia, eso
Eso no es bueno, pero por favor, o sea, todas las emociones tienen su utilidad. Son válidas, sí. Sí, bueno, hay unas que son de alta frecuencia y otras que son de baja frecuencia. Y claramente las emociones de alta frecuencia como el amor, la alegría, el entusiasmo, la esperanza, son emociones que literalmente enaltecen la capacidad humana y nunca nos van a limitar. Cuando tú sientes un amor profundo por otro ser humano, pues claramente, y sin entrar a idealizarlo, que eso es otro asunto, ves más allá de cualquier físico, ves más allá de cualquier postura, de cualquier creencia, etcétera. O sea, las emociones de alta frecuencia nunca te van a limitar. Pero, por ejemplo, sentir una emoción de baja frecuencia como el miedo en un momento en el que la sabes gestionar, te puede salvar hasta tu propia vida, ¿sí? Entonces, si a través de la conexión del niño con este títere podemos acompañarlos a que comprendan que una emoción no es buena ni mala, sino que es una emoción y que las emociones son momentáneas, todo es pasajero, ¿sí? Pues el niño empieza a abrazar sus emociones, a tomarse los espacios también para sentirlas, para explorarlas, para reconocerlas, para nombrarlas. Esto es importante, exacto, y no reprimirlas. Un niño que aprendió a gestionar adecuadamente su emoción sabe que si tiene mucha ira por una cosa que lo detonó, se va a tomar su espacio para drenar su emoción y luego retomar cualquier actividad. ¿Y esto cómo lo podemos hacer a través de los títeres? Como los títeres nunca juzgan, simplemente un títere puede acompañar amorosamente este proceso de la gestión. Qué bonito. Sí. Sí, le da mucho espacio porque, bueno, yo tengo una hermana menor, ¿verdad? Y yo a veces digo, ¿cómo hago en este caso, verdad? ¿Qué hago? Pero ya viendo el poder del títere, ¿verdad? Porque no es como algo o sea, es el poder del títere. Y es algo que me impresiona mucho también. Bueno, desde el principio yo pensaba, qué dicha que usted se creyó esto, de que podía hacer más, de que podía haber como una forma, cómo tratar con las primeras infancias. Y por eso está aquí, por eso es que ha aprendido todo esto, ¿verdad? Bueno, aquí traíamos varias preguntas. Ya hemos respondido varias cositas, Sí. algunas, ¿verdad? Ya la primera yo creo que... Sí, en realidad sí, porque era como de las habilidades socioemocionales. Pero, bueno, sigue. Aquí me parece importante precisar. Bueno, ok. El asunto y las emociones están directamente relacionadas con la maduración del lóbulo frontal, es decir, con la corteza prefrontal. Y si nosotros vamos a hablar en términos de maduración, pues eso se empieza a madurar más o menos a los 24 años. Entonces, muchas veces cuando ven a los niños en un estado, un famoso berrinche, así se le dice en Colombia, yo no sé cómo lo digan aquí. Sí, berrinche, cuando el niño está en berrinche y los adultos interpretan como que es que no, es que es un malcriado. Es que es malcriado o te está manipulando. No, cariño, o sea. El niño no te está manipulando, el niño está haciendo lo que puede con lo que tiene. Y si sabe que le funciona, ¿por qué lo va a dejar de hacer? Ahora, se supone que el maduro aquí eres tú como adulto. Sí. Se supondría. Pero luego nos damos cuenta que como adultos ni siquiera sabemos gestionar las emociones y un niño en un estado alterado, entonces nos detona a nosotros una emoción y ahí es cuando nosotros decimos, estamos como mal en la gestión de las emociones. Entonces, ¿por qué lo traigo a colación? Porque hay una frase que yo cito mucho, que es de Rudolf Steiner, que dice, un maestro no puede enseñarle al niño aquello que no ha conquistado en sí mismo. Y aquí me parece determinante esta frase porque todos aquellos, o sea, todos los agentes educativos, aquellas personas que trabajamos para las infancias, bibliotecólogos, profesionales en educación, cuidadores, fonoaudiólogos, etcétera, que trabajamos con este chiquito, tenemos que ser fuente coherente. Porque si nosotros no somos fuente coherente con ese individuo, entonces realmente lo que estamos haciendo es echarle un discurso vacío. Y los niños tienen algo maravilloso y es que ellos leen el currículo oculto, es decir, lo que nosotros somos como seres humanos. Ellos lo entienden, lo comprenden. Es de eso que realmente aprenden de nosotros. Los niños no aprenden de lo que se les dice. El niño aprende del ejemplo, pero no solamente del ejemplo, sino de tu esencia como individuo.
Entonces, ¿realmente eres un individuo que es coherente entre lo que dice y lo que practica? Yo creo que ese asunto de la coherencia entre lo que decimos y practicamos los adultos es algo que tenemos que trabajar mucho, porque el asunto de la coherencia no es sencilla, pero creo que en las emociones es algo determinante, y mucho más cuando utilizamos un mediador como son los títeres que yo decía en el taller del martes. Puede ser un elemento maravilloso, puede ser un arma o puede ser un mediador extraordinario. O sea, con un títere puedes perfectamente manipular emocionalmente, pero también con un títere puedes conectar al punto de que el niño te cuente sus más profundos miedos y sus más profundos secretos. Yo creo que, no sé si como ya estamos hablando de toda esa parte de las emociones de los niños, no sé Juan, ¿qué opinas si pasamos a la dinámica de Nas, como ya hablamos? Okay. Ay, me puse nerviosa. Melissa, nos encantaría que nos pudiera mostrar con alguno de los títeres cómo puede ser utilizado para ayudar a un niño a expresar y manejar sus emociones. Bueno, Con alguna narrativa. Bueno, más que una narrativa, bueno, es que todo depende, ¿no? A ver, en el taller del martes yo hablaba de que en todos los espacios deberíamos tener un títere que puede simbolizar algo. Y si de pronto nosotros tenemos en nuestro espacio, en nuestro salón, por ejemplo, el títere sabio, ese títere que siempre te va a decir de pronto lo que necesita escuchar tu corazón, pues ahí ya hay una apertura del niño frente a, ¿sí? A ver. Hola, ¿cómo estás? Todo bien, Mucho gusto. Mi nombre es Anita. yo soy Juan. Mucho gusto, Juan. Hola, Lucy. Hola, Ay, ¿cómo estás de linda hoy? igual que tú, Anita. Gracias. Este momento inicial del diálogo, pues yo no sé ustedes qué dirán, pero inmediatamente te dan ganas de interactuar con eso. Esto es un objeto dramático, esto no tiene vida, no tiene vida. Pero en el momento en que yo le doy vida, le doy alma, y en el teatro de títeres se le dice, en el momento en que lo animo, es como si estuviese diciendo que este es un sujeto que tiene emociones, que tiene una historia. Algo que Sí, contar. exacto. Que su forma de ser, de hablar, de actuar, responde también a una cultura, responde a unas experiencias de vida, etc. ¿Sí? Y el niño naturalmente se va a poner a hablar con el personaje. Y en el momento en que el niño se pone a hablar con el personaje, es como si empezara a crearse un puente de comunicación horizontal. ¿Sí? Decirte aquí, bueno, ¿cómo es que lo pueden hacer? O sea, yo creo que eso parte también de la experiencia. Yo puedo tener un niño completamente alterado, fuera de sí, lleno de miedo, y un títere seguramente le va a llegar y, o sea, yo tengo que saber y también leer al otro. O sea, no todos los niños van a responder de la misma manera. Pero si sé que de pronto el niño está llorando porque está en este proceso de transición entre hogar y casa, o porque la mamá lo dejó en la biblioteca y porque va a ir a trabajar, y empieza a sentir este sentimiento de abandono, entonces el títere, ¿cómo se presenta ante él? Como un elemento de protección, etcétera. Es que lo primero es que el niño pueda decir que siente. Que se pueda conectar. Exacto. Y si el niño se siente en confianza, seguramente el títere va a saber cómo orientarlo en un diálogo muy respetuoso para que le pueda decir cómo me siento. Y después de que le diga cómo se siente, le puede el títere preguntar, ¿y dónde lo sientes? Entonces el niño ubica la emoción en su cuerpo. Ah, y si de pronto no sabe qué es eso que está sintiendo, entonces el títere le puede ayudar a decirle, a denominarlo. Ah, esto es miedo. Y entonces luego lo acompaño con algo que sé que le va a generar seguridad. Y es, tu mamá muy pronto llega por ti. Entonces, sí, decirles la metodología, el paso a paso, cuando es con un elemento artístico sería como
como, Una receta de cocina. sí, y no lo es, no podría ser. Que sí me parece muy importante, que seamos conscientes de que el títere conecta con el alma del niño. Y partiendo de esta premisa, tiene que ser un diálogo muy amoroso, muy respetuoso, y que el adulto no puede contaminarlo con su control. Porque sería quitarle, O sea, sería manipular y sería mal usar exacto, el títere. Es que exactamente. no puedo yo llegar y agarrar este poder, digamos, y usarlo como yo quiera, usarlo Así es. a mi Eso es conveniencia. como cuando uno está Dañaría. llorando, yo no sé si le ha pasado, uno está todo llorando, angustiado por cualquier situación y no falta el que le llega, tranquila, eso es una bobada. O sea, Listo, no, listo, ya, espérate, yo ganado. me tranquilizo, ya. Sí, es una bobada. No era O sea, nada. no va a pasar, no, No. pero Dios, no va a pasar. No. En cambio, muchas veces necesitamos, no, espérate. ¿Qué siento? O sea, ir a presencia, esto que es tan budista, pero esto es más real que cualquier otra cosa. O sea, siéntete, ¿dónde lo sientes? Ok, no sé, lo siente en la boca del estómago. Ok, ¿esto qué es? ¿Lo puedes reconocer? ¿Es miedo? ¿Es ansiedad? ¿Es angustia? Entonces el títere puede ayudar al niño justamente a encontrar eso, porque es que el títere no siempre va a estar y no siempre vamos a tener una persona al lado que nos digan, hey, estás histérica. No, sino que, hey, ¿cómo me aprendo a tomarme esos espacios para, y eso cómo lo empiezo a conquistar? Pues desde la primera infancia. Es que cuando llegamos a adultos, se supondría que ya deberíamos manejarlo. Pero pues no es real. No. Por eso se van las guerras. Sí. Partamos de eso. Entonces sí, yo diría que hay que empezar desde eso. Ahora, elementos claves que lo pudimos mencionar un poco en el taller, y es que el títere debe mirar a los ojos. En el momento en que hay una conexión con el otro, pues claramente se puede entablar una comunicación, ¿sí? No se puede pretender que el otro haga lo que uno quiere. Es que hasta si lo pensamos en nuestras relaciones interpersonales, eso es lo más insano. Pretender que el otro haga lo que yo quiera, eso no es de una persona sana mentalmente, ¿sí? Hay que respetar la individualidad y el títere es un elemento que la respeta, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Vale? Conecta. Exacto, es Me conectar. valida, es que me valida como... Así es. No tengo que yo buscar encajarle al títere. Exacto. Entonces, miren, las historias que los niños les han contado a los títeres es una cosa absurda. Y esto también funciona con los adultos. Y aquí cuento rápidamente una anécdota en el Cauca, pues yo en Cali, Valle del Cauca, y el Cauca está cerquita al Valle del Cauca. Y son población afrocolombiana y viven unas situaciones bastante álgidas. Es un territorio muy golpeado por la guerrilla, por los paramilitares, etc. Y también a nivel de cultura, pues hay unas creencias muy arraigadas en torno a, bueno, que la mujer tiene que tener muchos hijos, ¿sí? En algún momento dicté un taller de títeres para mamás en este territorio y ellas hicieron sus títeres. Cuando salieron al teatrino a hablar, cuando salieron con sus títeres a hablar, estas muchachas se desfogaron y contaron un montón de cosas de su vida íntima y de pareja, donde literalmente se expresaban agotadas de vivir la vida que tenían con sus parejas, porque ya no querían tener hijos y querían desempeñarse de una manera distinta en sus vidas. Y esto salió fue con un títere, porque nunca ellas se sentían en la suficiente confianza para decirle a otras mujeres o a su propia pareja, hey, esto ya no está funcionando porque no es lo que quiero. No, tenían que coger un berraco títere para poder expresarlo, hacer catarsis. Pero vean, si yo les contara, eso fue mágico. Al final uno terminaba llorando. Me acuerdo mucho que ese día había una mamá que se acercó y me dijo, ¿quiere mi hijo? Se lo regalo. Le regalo a mi hijo. Es que ya tengo 3. ¿Sí? Y en ningún otro momento se habían permitido decir
que estaban agotadas, que estaban angustiadas y que ya no querían esto, pero cogieron un elemento. ¿Y por qué con este elemento sí se permitieron decirlo? Si esto pasa con un adulto, imagínense lo que pasa con un niño. Entonces, una forma es cuando el ludotecólogo, el docente, el cuidador, el terapeuta utiliza este títere como mediador de comunicación para que el niño le cuente, le exprese, le diga. O la otra es cuando el niño elabora su propio títere y a través del títere encuentra una manera también para expresar lo que siente y piensa. Entonces son como dos formas, ¿no? Por eso es tan importante que ellos también se permitan hacer sus propios personajes. Es que me quedé pensando en la mamá que quería regalar de chiquito. Sí, es fuerte. Sí, fuerte. es muy difícil, es muy difícil. Sí. Más desde la perspectiva de ellas, ¿verdad? Sí, y de hecho es Se algo que sienten yo solas. les recomiendo mucho a las psicólogas que en serio se permitan tener sus propios personajes porque por lo menos nosotros en algún momento en el rol como maestras hemos descubierto abuso en niños, hemos descubierto situaciones de maltrato en el hogar, cuando vemos que de pronto el niño tiene de repente una conducta un poco hostil hacia los otros, cuando era un niño que siempre se podía comunicar y relacionar con los otros de una manera mucho más respetuosa y de un momento a otro empieza a golpear a los compañeros, entonces claro, el docente intenta acercarse y qué pasó, pero el niño no te cuenta nada, pero vos utilizas un títere y entonces de repente el niño te empieza, le cuenta a ese personaje lo que está sucediendo. Esto nos ha pasado, son experiencias muy bellas y también muy fuertes. ¿Con qué edades funciona tal vez más o es más No, con sencillo? todas las edades, Con todas las realmente edades. funciona con todas las edades. Ahora, Pero no hay niños como que digan, yo no me voy a poner a hablar con un títere o así, no, pues imagínate, si pasa con un adulto, porque un niño no. Ahora, pues si lo ubicamos en la preadolescencia, ya cuando él Ahí pues. deja de ser niño para convertirse en adulto, pues ahí hay una combinación de todo, muchachos, de hormonas, de crisis existenciales y lo que menos quieren es acercarse a un personaje que le recuerda la condición de ser niño, cuando están en ese cambio. O sea, no, yo no. ahí eso es Ya algo, soy grande. esa etapa es muy álgida, pero, bueno, y desde qué edades, pues yo te diría cuando el niño ya empieza a verbalizar con mayor claridad, obviamente, ¿no? Cuando son muy pequeños, pues vas a tener que tener la habilidad de leer de otra manera. Sí. De hecho, con Juan estábamos, y bueno, pues entonces Ryan que nos reunimos, nosotros no lo habíamos pensado porque decir, digamos, qué puede ser primera infancia o qué considera usted que es primera infancia en el área de artes o para usted o considerado, digamos, desde su perspectiva. ¿Qué es primera infancia? Bueno, primera infancia es ese periodo de tiempo desde los 0, muchos desde que, bueno, y si vamos a hablar en Colombia, es desde el momento en que eres concebido, que uno trabaja también con las madres que están en gestación, hasta más o menos en Colombia, hasta los 5 o 6 años. Si vamos a hablar de una mirada un poco más internacional, generalmente la primera infancia se considera hasta los 8 años. Y la infancia, o sea, primera infancia y luego la infancia, hasta más o menos los 11 años, porque ya a los 12 empieza ese periodo de cambio en los niños. ¿Cómo el arte con la primera infancia se relacionarían? ¿Sería como tu pregunta, Lucy? Sí, bueno, más bien es porque, digamos, no sé, Juan, qué pensaba, tal vez como primera infancia, yo pensaba más bien que era como, no sé, de 1 a 3 años, o así, entonces yo más bien decía como, ¿cómo se relaciona entre, porque siento yo que cada edad es diferente y se llega como tal vez diferente, bueno, no sé si usted lo ve así o cómo porque como usted dijo, hay que conocer primero el contexto y cómo está el niño y todo, más que con una edad. Siento yo que es como usted nos lo está explicando así. Sí, claro, no, pues a lo largo que van pasando los años, pues los niños van teniendo conquistas y una maduración en su desarrollo, ¿cierto? Desde lo psíquico, lo emocional, lo corporal, claramente. Y pues en torno a eso hay infinidad de teorías, ¿no? De desarrollo infantil, muchísimas, unas más situadas desde la psiquis y otras más situadas en lo corporal.
Hay muchas teorías al respecto, pero que sí o sí debe saber un profesional que trabaje con las infancias, y es, creo que saberlos leer, ser una persona muy observadora, muy observadora. Aprender a observar sin juicios, porque el adulto tiene una tendencia a rotular, ¿no? Entonces, si de pronto el niño tiene mucha energía, es que eres hiperactivo. Hombre, cariño, ¿sabes qué es eso? O sea, cuidado con lo que estás diciendo, ¿sí? Es que este es un niño juicioso o este es un niño antisocial. O sea, es una obsesión por rotular. Yo no permitiría que me rotularan. O sea, perdóname, pero es que también rotularse a sí mismo es como Ponerse un molde y sí, tengo que ser así y, exactamente. ay, sí hago esto porque soy esto. Y cuando un día puedes pensar una cosa y el otro día otra porque tuviste una experiencia vital que Cambia la simplemente visión. te transforma la visión de la vida. Entonces, eh, este asunto de observar a la infancia con todo el amor y con todo el respeto es algo que no se conquista fácilmente, pero creo que por encima de, o sea, sí o sí tienen que saber de desarrollo infantil, pero, pero por encima de cualquier cosa es observar a este individuo con todo el amor y el respeto en que está teniendo, o sea, su propia vida. Es, lo que ese niño está viviendo es único en su existencia y hay que atesorarlo, tanto aquellas situaciones que pueden resultar difíciles como otras que son amenas. A mí me parece maravillosa esta película Intensamente. Yo estaba pensando en eso desde que estaba Es contando. fantástica, para mí es algo que sí o sí todos los maestros deberían verla y todas las personas que trabajan con las infancias, no solamente la uno sino la 2. Y yo creo que la 2 es particularmente interesante porque hablan sobre el sistema de creencias. Y no sé si recuerdan, pero hay una parte en la película donde Alegría no quiere que haga parte de su sistema de creencias de la niña, no me acuerdo cómo se llama. Riley. De Riley. Esas situaciones incómodas donde se presentaron emociones de baja frecuencia, ¿sí? Pero si eso también de alguna manera la que te ayuda a construir tu concepción del mundo. Pero ojo, el sistema de creencias se puede transformar, porque tampoco nos podemos identificar con ese sistema de creencias, porque un día puedes, tu mirada se puede ampliar y decir, ah, no, ya no me identifico con esto, ya no vibro con esto, ¿sí? Y mucho más un niño que está en esa construcción. Es decir, es como si los niños fueran una semillita. Pensemos en una semillita de aguacate. La única manera para que esa semillita realmente reviente y empiece a salir la planta es generando el ambiente propicio para que esa semilla realmente brote. Si nosotros los adultos no generamos el ambiente propicio, esa semilla que tiene todo el potencial del mundo nunca va a nacer. Si le damos poquita agua, seguramente va a brotar un poquito. Es que La hojita, así. sí. Y hojita y ya. Y ahí ya, sí, las Y le va a costar circunstancias. crecer más. Entonces, realmente los adultos o los profesionales que trabajamos con las infancias estamos generando todas las condiciones y el ambiente propicio para que ese niño que tiene ya todo el potencial del mundo, es que el niño lo tiene, todos lo tenemos, todos lo tenemos, pero de pronto las circunstancias, el ambiente, el contexto no ha dado lo que necesita para que esa planta brote y crezca plenamente. Que esa finalmente es nuestro rol, por eso es que el maestro o quien acompaña a las infancias es un guía, no es quien le enseña como tal, es un guía. Y de todas esas historias que usted ha contado, ¿cuál ha sido su favorita? Tiene que haber una favorita, no hay que muchas. Mi favorita, ok, tengo una experiencia muy linda con los títeres, y es que estaba como practicante de la licenciatura en educación infantil, cuando el escenario de práctica, estaba en una práctica donde teníamos que llegar a niños con diversidad funcional. Y entonces nos llevaron a una institución donde había niños con autismo. Y había un niño, eh, Santiago, que él tenía mutismo selectivo.
Era muy interesante. Él cuando hablaba con una... Y siempre quería que uno le hiciera cosquillas. Pero no decía nada, no verbalizaba nada realmente. Y yo me acuerdo que le pregunté a la especialista como que, ¿pero él habla? Sí, él habla, pero él tiene mutismo selectivo. Entonces yo llevé a Anita, que es otra Anita, pero rubia, ojiverde. Y llevé a Anita porque Santiago era rubio y ojiverde. Yo quería que él se sintiera de alguna manera identificado con ese tipo. Pues obviamente Santiago nunca hablaba. Yo un día saqué a Anita y empecé a hablar con Santiago. Ay, Santiago no le decía nada. Y miraba al títere y me miraba a mí. Miraba al títere y me miraba a mí. Bueno, obviamente llegó un punto donde yo dejé de existir para Santiago y él se centró en Anita. En un principio la miraba, la tocaba, como que si la auscultaba y de repente alcanzó a decirle unas palabras a Anita. Pues El mismo día, digamos. sí, o sea, es como que yo recuerdo que al final pues se acabó la práctica y tenía que ir a otro escenario de práctica, hubiese querido explorar mucho más, igual era una peladita, yo era muy joven en esa época, ¿qué? 19 años, ya hubiese querido saber lo que sé hoy en día, lo hubiese acompañado de otra manera, pero por lo menos esa interacción inicial y darme cuenta que funcionó, para mí fue muy emocionante. Y hay otra experiencia también con el autismo, y esto ya es de un grupo de niños que llegan a la fundación en un completo silencio. Siempre, generalmente llegan los grupos de niños al castillo y es una bulla. ¡Ah, es un castillo de verdad! Y como hay parque y todo, los niños enloquecen. Llega un grupo de niños, un silencio sepulcral, sepulcral. Yo no podía creer que había llegado niños. Llegan al castillo, silencio, entran al teatro, se ubican, pero así, ensimismados. No, para la madre de Dios. Vamos a hacer la obra y si los niños interactúan, pues lo hemos logrado. Yo creo que nunca antes habíamos escuchado una interacción tan óptima con niños como lo que sucedió ese día. Niños que no hablaban o que de vez en cuando decían algo. Niños que mantenían ensimismados, llegaron a conectarse con esos personajes de las historias y de verdad, créanme que no es mentira. O sea, la interacción que hubo ese día con los títeres fue fantástica. Y las mismas profesionales decían, no, es que no parecen niños autistas. ¿No parece? Qué bonito, me parece muy interesante también desde la perspectiva que ustedes intentan abordar todos estos espacios, que tal vez hay gente que dice como, ay no, yo ahí no me meto, me da miedo, como verdad, ver cómo interactuar así, pero que ustedes realmente no se, lo intentan como ver cómo puedo alcanzarlo, ver cómo puedo ayudar y ver cómo puedo tratar de que se sientan a gusto y se sientan bien y cómo pueden ayudarles a ellos a poder gestionar sus emociones. Sí, yo creo que, pero para hacer eso, desde mi punto de vista, esto es algo muy personal, Dios mío, si me escuchan otros titilleros, no sé, pero desde mi punto de vista, esto solamente es posible cuando uno en serio se permite conectarse con, con estos personajes. Y la única manera para que tú te conectes con un muñeco es tener una actitud lúdica. Si tú no tienes una actitud lúdica, si tienes miedo al ridículo, si te da miedo hablar de un momento a otro así y luego hablar de... O sea, si te da miedo esas cosas, o sea, apague y vámonos, hermano. No es aquí. O sea, cariño, no, es muy difícil que en serio te puedas permitir conectarte con estos personajes y para que tú te conectes con él, pues tienes que soltar cualquier tipo de temor absurdo que te está limitando. O sea, es como lo que usted decía, dejar de ser, por ejemplo, usted dejar de ser Melissa y convertirse en Anita. Exacto. Y yo creo que es fundamental volver a jugar. Volver a jugar. Algo me impactó mucho. Bueno, ya para ir más o menos cerrando, ¿verdad? A mí Bueno, ahorita. bueno, no, es que usted tiene dos preguntas ahí que están muy bonitas. Entonces que escogiera una de dos. bueno. Pero después de que hagas comentarios. ¿No? Ok, bueno, no. Me impactó algo mucho del taller y es
toda esta oración para pasar el amor. Y yo le explicaba a un amigo y mi amigo se quedó como, ¿eh? Le dio risa y yo, Oscar, recibe un taller de esto, o sea, no, por favor. Pero esto, ¿verdad? Nosotros ahora que como bibliotecólogos, o sea, yo no proyectaba, yo no veía la magnitud que tiene el títere, o sea, cómo, cómo realmente la promoción de lectura, la conexión que yo puedo crear con los chicos, yo colaboro en una escuela, digamos, en la biblioteca, y ahora, no sé, ya quiero llegar a decirle, Anita, vienes todo lo que sea mi jefa, ¿verdad? Pero ver toda esta magnitud de lo que hace el títere, de saber que podemos ir más allá que solo llegar y contarles cuentos, ¿no? Podemos meterlos en este mundo, podemos darle a la libertad hasta para que opinen, o sea, yo pienso que este cuento, ¿verdad? Entonces, pues me parece muy bueno, ¿verdad? Y bueno, tenemos una pregunta como más metodológica, ¿verdad? Ya, pero era... Esas que yo destruyo. Sí, las que despedazan. A ver. Ok, ¿qué le recomendaría a usted a un bibliotecólogo, verdad? Ajá. Eh, para realizar este proyecto, para poder incluir títeres en su promoción de lectura? No sé si alguna metodología, digamos, se utiliza tal vez algún libro, ¿qué debe tener este libro? ¿Qué debe identificar en el libro? ¿O qué tipo de historia debe ser, verdad? Más o menos como este proceso ahí. A ver, yo creo que, y esto lo tiene que hacer, no sé, todos los individuos, mucho más los académicos, tenemos que ser autodidactas. Tenemos que ser autodidactas, en serio. Y aquí obviamente van a haber muchos autores. Yo recomiendo mucho que lean a Elena Santa Cruz. Elena Santa Cruz es una titiritera maravillosa que fue discípulo de Mané Bernardo y Sara Bianchi, argentinas, que fueron pioneras en la utilización de los títeres en el aula, que eran mujeres no solamente brillantes, sensibles, creativas, pero también muy exigentes. Es que esto no es un asunto para cogerlo así, sí, vamos a entretener a los niños. No, o sea, no, discúlpame, esto no, o sea, una persona que no ve la dimensión de un títere, pues claramente lo utilizará así, pero si tú eres un profesional, tienes que entender que esto va mucho más allá. Entonces, leer a mujeres como Elena Santa Cruz creo que les pueden dar una visión mucho más amplia, empezar a acercarse desde lo conceptual y luego desde lo práctico al arte de los títeres. Practicar mucho en casa frente al espejo, ¿sí? Pues la familia de los títeres es enorme, hay muchísimas técnicas, son infinidad de técnicas, yo digo, son como 48 técnicas y eso que ahí estamos contando algunas variaciones. Busca una técnica con la que te sientas cómoda y cómodo. Yo me siento muy cómoda con la técnica del títere de guante o títere guiñón, pero también puede ser una técnica como la de, si quieres, cógelo, como la de Yumi, que es un títere bocón o parlante, que para mí son dos técnicas que permiten conectar un montón. Hola. Hola. Ay, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Yumi? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Hola. Ay, yo vengo desde Colombia. Yo soy de acá. Ay, qué maravilla. Tengo que ir al bosque. Ah, ok. Dicen que es muy lindo. Está muy lejos. ¿En serio? Ay, Le va a tocar ir salir corriendo. Si se va entre árboles, sí le da tiempo. Bueno, sí. claro, me voy entre Liana y Liana. Sí, me gusta tu idea. Adiós. Adiós. Bueno, de hecho, Elena Santa Cruz siempre plantea, o sea, yo creo que si Elena me estuviera viendo me regaña, porque ella siempre utiliza un elemento mediador, ¿sí? Un elemento que permita cubrir el títere para que el títere siempre salga de un espacio como de su hogar y tiene que ser como el hogar de ese personaje y tiene que ser bello, estético y amoroso. Y crear la ambientación. Sí, tiene. ¿Y por qué? Porque esto también genera expectativa en el espectador y estos son asuntos, digamos, fundamentales para las infancias. Bien, otra cosa que me parece importante es que cuando se atrevan a elaborar su propio títere, ocúpense de hacerlo bello, estético,
que se tomen el tiempo de hacer algo realmente responsable y respetuoso. Entonces yo, por ejemplo, a mis estudiantes, porque yo soy profe en la San Buenaventura de la Camacho en Cali, siempre les digo, si usted se va a encontrar con alguien que le gusta, usted no va a ir recién levantada, ¿no? Desgreñada, sin cepillarse y en pijama. O sea, usted se va a acicalar, ¿cierto? Porque quiere verse bella para esa otra persona. Y lo haces porque te importa esa otra persona. Si no, no sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando a uno le da igual, Como sea. desgreñado y todo. Realmente, cuando el niño sabe que ese bibliotecario, que esa maestra, que ese terapeuta, te muestra algo que hizo con sus propias manos, es bello, es estético y está dispuesto para él, el niño siente que vale, que yo le importo, que tengo un lugar en la vida de esa persona y que esa persona me da un lugar en su vida. Entonces, si usted considera que no es muy hábil con sus manos, pues apóyese de gente que sea hábil, o si no, aprende y practique, porque todo el mundo tiene las habilidades artísticas, es un asunto de práctica. Entonces, que hagan cosas bellas, estéticas, que no hagan algo amorfo o sí, no sé, sin sentido. Tuvimos una experiencia muy linda en Cali cuando tuvimos un público diverso. Teníamos niños ciegos y niños sordos. Fueron juntos a ver una función de títeres. ¿Qué hicimos previamente? Pues a los chicos que no veían, los llevamos a un lugar y le presentamos cada personaje, cada miembro del equipo se enguantó los personajes que él animaba. Habló como hablaba el personaje y se le presentó al niño para que el niño le tocara la estética. Era una obra que se llama Un amor bien chancho, inspirada en el cuento de Keiko Caxa, El día de campo de Don Chancho. Solamente que le hicimos una adaptación y en vez de ser cebra, pues era un leopardo. Los títeres nuestros son personajes que si tú los tocas sabes que es un cerdito, sabes que es un león, sabes que es un leopardo. Y así efectivamente todos los niños que no veían tocaron todos y cada uno de los personajes. Hubo uno que se emocionó tanto que mordió el chanchito. Y para los niños, bueno, esto fue para los chiquitos que no veían. Y pues claramente para los niños sordos teníamos que ser muy claros con el desarrollo de cada una de las escenas porque cada acción significaba algo, no podía ni faltar ni sobrar. Desarrollamos este espectáculo con niños ciegos y niños sordos en un mismo espacio y al final todos entendieron la obra. Fue bellísimo, si ustedes hablan con mi madre, ella siempre llora con esta anécdota, siempre llora. Pero ahí nos dimos cuenta de la importancia de la estética del personaje. Es muy importante. Y bueno, si lo miramos desde la pedagogía, pues el esquema corporal, infinidad de cosas. Entonces, autodidactismo, práctica, apoyo si lo necesitas, pero ante todo, disposición. Sí, y hacerlo bien. Esto no es cualquier cosa, hacerlo bien. Creo que es clave. Y el amor. Por supuesto. Es que hay que amar esto, créeme. Sí. O sea, si usted va a sacar tiempo, usted ama. Entonces, usted ama lo que está haciendo en ese momento. Entonces, así es. Bueno, ya para ir terminando, Lu. Sí, que nos vemos en un próximo episodio. Y vamos a hacer la canción. Sí, la canción. ¿Vas a hacer la canción? Sí. Entonces, Ve de biblio más que solo libros.